Córdoba, lo que hoy es Córdoba, era una población inmensamente rural, llena de grandes humedales, llena también de muchos bosques naturales, llena de muchísimas cosas que hablaban precisamente de la ruralidad, es decir, el predominio del campo sobre lo urbano. Y esto indiscutiblemente se refleja en la mentalidad que se existía y que aún existe en muchas localidades del departamento. Una de esas especificidades de la ruralidad son precisamente las creencias. Y en Córdoba hay creencias muy diversas que nos dan unas pistas de el modo de pensar, los deseos, los sentimientos y también la imaginativa que tenían las personas en ese momento. Una de estas creencias entonces fue precisamente los animes. Muchacho. ¿Qué va, señor? ¿Cómo le va? ¿Ustedes son los que están solicitando el trabajo? Sí, señor. Bueno, tú y tú me sirven. Este no, este está muy flaco, este está muy llevado para el trabajo que necesitamos acá. Siempre, si vienen conmigo. Bueno. Los campesinos que accedían a los animes generalmente eran peones o jornaleros, es decir, que trabajaban para personas pudientes o que tenían haciendas, ganadería y muchas otras cosas. Pero también muchos de ellos tenían su ranchito, tenían su pedazo de tierra que necesitaban también trabajarla. Mi padre fue un hombre con textura delgada, que por su débil apariencia se le hacía difícil conseguir trabajo. Pero aquel miércoles de marzo, su paciencia llegó a un límite. Todavía hay muchas personas que creen en ello, que lo practican y están convencidos de que es una realidad, a pesar de que hay un sector cada vez más amplio que no cree en eso, que más bien lo juzga como creencias inofensivas o literarias, producto posiblemente del espacio que se vivía, de la biodiversidad en que se encontraban y la creatividad de nuestra gente. Pero no, eso tiene unas razones, como lo hemos entendido y comprendido, de tipo económico, social, político, en fin, de todo. De acuerdo con las experiencias, los conocimientos, las historias recogidas durante mucho tiempo y en muchos pueblos del departamento, veamos cómo se hacen los animes. Lo primero que debe hacer es fijarse en la fecha en que se encuentra. Hay que buscar que sea en época de Semana Santa. Si ya está próxima la Semana Santa, la persona interesada se aprovisiona de un huevo
de gallina criolla, que sea también de color negro, aproximadamente 1 libra de carne magra, es decir, sin nada de gordo. Se aprovisiona también de unas hojas de bijao en donde se envuelven estas dos cosas en forma de pastel. Busca un camino cruzado en forma de cruz y un viernes antes del Viernes Santo, a las 12 de la noche, va a ese lugar, hace un hueco en donde quepa muy bien ya el envoltorio que lleva, lo deposita en el fondo, lo tapa bien, de tal manera que ni las personas ni los animales lo vayan a descubrir y mucho menos a destapar, y se va tranquilo para su casa. Y el Viernes Santo propiamente dicho, a la misma hora, a las 12 de la noche, llega al sitio, verifica que nadie lo está observando, abre ya ese en donde hizo el hueco y allí busca, va a encontrar obviamente el envoltorio que tiene en el fondo, con sumo cuidado, incluso hasta con cierto temor y alegría, empieza a abrirlo. Oye, inicialmente, porque es de noche, son las 12 de la noche, oye algo que se está moviendo, algo que está riéndose, algo que tiene mucho movimiento. Lo primero que ellos hacen es preguntarle, ¿para qué nos quieres? Para trabajar. ¿Cómo son los animes? Los animes, como les dije, son unos seres vivos, pequeñísimos, muy pequeños, pero que tienen figura de hombre. Están desnudos, tienen sus partes nobles como cualquier hombre, la cabecita rapada, los labios rojos, ¿sí? Y de un color como entre moreno y mestizo. Tienen sus manitos, sus brazos, todo. Es un ser, es un hombre minúsculo, muy minúsculo, que pueden hablar, que hacen 1000 cosas, ¿sí? Porque pueden adelantar todas estas cosas, que tienen esos poderes extraños. Los animes, como seres vivientes que son, necesitan obviamente alimentarse. Y es una de las primeras condiciones que se establece entre ellos y la persona que quiere poseerlos. Ellos dicen, bueno, la alimentación consiste en que se les posibilite consumir vísceras de los animales que haya en la zona. La persona tiene el deber también de guardarlos en lugares seguros. Esos lugares seguros pueden ser su propia indumentaria, es decir, en las camisas, en los bolsillos de las camisas, los bolsillos del pantalón, guardarlos también en su mochila y en último caso, y algunos lo prefieren así, tragárselos, ¿sí? Y guardarlos más bien en su estómago. En caso de tragárselos, la persona debe tener mucho cuidado, porque si le llegó la hora de comer y a él se le olvida por una u otra circunstancia, los animes no dan espera. Ellos simplemente empiezan a consumir las vísceras que tienen en el organismo. Hey Facundo, ¿qué? ¿Qué, Martín? ¿Qué haces ahí? Nada, trabajando. El patrón te dejó dicho algo con Lucho sobre el trabajo que tú necesitabas. ¿Y dónde está Lucho? Pero él sabe el dato. ¡Lucho! ¡Ay! Martín, Mira, ahí está el muchacho del trabajo que te dijo el patrón. el patrón te dijo que desmontaras ese pedazo ahí. Bueno, va para eso, pues.
Entonces lo que uno observa es que cuando se pedía para trabajar, obviamente el campo de acción eran bastante. Y esta persona, ya te digo, en ese caso, pues utilizaba muy bien a los animes. Los animes entonces, siempre como iban acompañados con ellos, entonces él les mostraba, decía por ejemplo, bueno, queremos y tenemos el compromiso de limpiar todo este potrero que está aquí, de tantas hectáreas, ¿sí? Enseguida le daba la orden, por favor empiecen a limpiarlo. Él se acomodaba generalmente debajo de algo que le proporcionara sombra, fresco, y allí comenzaba pues o a preparar canciones, a disfrutar de la vida, mientras los animes hacían el trabajo. El trabajo consistía pues al cabo de un tiempo prudente, el potrero quedaba totalmente limpio, totalmente arreglado. Martín. Ajá, Facundo. ¿Qué más? Ve acá, Martín. ¿Tú desde cuándo eres tan rápido? Para mí que tú andas con los peladitos esos. Ey. Cuando llegue el momento, ya sabes qué hacer. Nadie le volvió a negar trabajo al viejo Martín por su frágil figura, pero lo que fácil viene, fácil se va. Obviamente llega un momento en que los animes, por una u otra razón, ya estorban. Y también era indiscutible porque encontraba que no progresaba. Seguía siendo el mismo pobre de siempre, con las mismas características de siempre, que no iba, como decían ellos, ni para adelante ni para atrás, sino el campesino ese típico que no pasa de ser pobre. Incluso a veces hasta los mismos familiares se oponían a que él siguiera con el manejo de los animes. Lo primero son dos posibilidades. La primera, buscar una fuente de agua, de corriente, que tenga corriente. Entonces la persona iba hasta ese lugar, se colocaba de espaldas a ella y con la mano izquierda cogía los animes y los arrojaba de tal manera que cayeran en la corriente. El otro procedimiento consiste en que la persona a veces o no tenía la manera de conseguir esa corriente de agua o no le gustaba hacerlo de esa manera. Entonces la otra manera era irse de noche a un lugar muy poco frecuentado donde había árboles y allí, en un acto pues como de arrepentimiento también digo yo y de vergüenza, cogía los animes y los dejaba abandonados allí en un árbol de esos, ¿sí? Tratando como de ocultarlos, como de que no se vieran. Y allí los guardaba o los dejaba y luego se iba. La otra posibilidad que tenían, pero que muy poco utilizaban, era los que se tragaban los animes, los que lo tenían en su organismo, podían también matarlos en su interior. Amigo Martín, llegó su amigo Facundo. Te trae 3 tapitas de limón y una cucharita de aceite compuesto, Martín. Nos vemos en el otro lado. Nos vemos en la otra esquina. Nos vemos en la otra vida.